7:02 de la mañana. Vamos a hablar de política y para el respectivo análisis contamos en estudio con la presencia de Julio Cellini Ramos, abogado, consultor político y asesor legislativo. Para los medios que están transcribiendo esta entrevista, Cellini se escribe con C, doble L y con 2 I's latinas. Julio, buenos días, bienvenido. Gracias, Eduardo, por la invitación y sobre todo porque siempre que vengo al programa te toca hacer esa mención particular con el nombre, así que eso merece un doble agradecimiento. Sí, vale, uno trata de facilitar la veracidad de las cosas, incluyendo esto, porque este es un programa que después es muy replicado en las distintas entrevistas por otros medios. Ya lo sé. Fíjate, Julio, oye, Venezuela está en un momento en el que más allá de las posiciones ideológicas de cada quien, hay que pensar en el país con preocupación, que la dirigencia política toda conecte con la gente, entusiasme, vienen momentos muy importantes en lo electoral y se dice que la oposición, bueno, está extraviada, está desencontrada y pareciera que va a ser clave el nivel de negociación y acuerdo que se logre. ¿El país está detenido en ese aspecto realmente? Mira, yo diría, Eduardo, que en este momento el país no está detenido y la oposición inclusive, porque hay que dar honor a quien honor merece, no está detenida. Yo creo que está haciendo un esfuerzo importante, cada uno en su comarca, cada uno en su partido. Creo que, no todos, pero sí algunos de ellos, me parece que están haciendo un trabajo importante en el sentido de la reestructuración, en el sentido de ver cómo fortalecen sus estructuras a nivel local y a nivel regional. Hay que reconocer pues, que hay un esfuerzo en este sentido. Yo he expresado ya en otros espacios, y no sé si inclusive en el tuyo, que hay un movimiento interesante que no sé si lleva de por medio reflexión, que es fundamental en un proceso en el cual los partidos pretenden volver a reconectar con la gente. Yo creo que hay que hacer un gran proceso de reflexión, más allá del hecho de tomar decisiones y de que los partidos estén moviéndose, buscando pues un mejor desenvolvimiento. Creo que tiene que haber reflexión, porque la acción sin reflexión puede conducir a nuevos errores y esa es mi preocupación. Ahora bien, yo veo que hay un trabajo importante en el sentido de ver cómo se reactivan, porque los partidos venían efectivamente de un proceso, como tú lo has mencionado, de extravío, de un proceso de desintegración, sobre todo en las regiones, porque no tenían forma alguna de motivar a los dirigentes regionales, que usualmente se motivan es con procesos electorales, porque es lo que realmente los mueve. A veces los partidos se confunden y piensan que la visión regional es la misma que la que podemos tener en Caracas, que quizás esté fundamentada en los principios y en los valores superiores de la democracia, de las libertades, etcétera, que es muy importante, sí. Pero la verdad es que así no lo ve la dirigencia política en todas las regiones del país. Yo vengo de una región y yo sé cuáles son los intereses que privan fundamentalmente los dirigentes regionales, y no necesariamente es ese. Entonces, claro, la oposición que se había alejado del camino electoral, que había pensado en la posibilidad de otras salidas, de otras rupturas, pues pareciera que no entendió eso. Y hoy, pues, que se ha reintegrado al camino electoral, entonces está consiguiendo una mejor posibilidad en las regiones de fortalecer su partido. Entonces yo creo que sí hay un tema interesante, pero todavía insuficiente. Pero hay que seguir insistiendo en la necesidad de que los partidos que son necesarios para la recuperación de la democracia en el país sigan haciendo el trabajo que vienen haciendo, pero necesariamente con reflexión y con estrategia, que es la duda que me queda en este momento. Esa duda que puedas tener con respecto a la estrategia incluye, y te lo pongo como pregunta, no lo estoy afirmando, alguna inquietud por la falta de un verdadero plan. Es decir, no es solo que tú me digas, mira, este gobierno es malo, hay que cambiarlo, yo soy mejor, vota por mí. No, pero dime por qué yo tengo que votar por ti. Dime qué merecimiento tienes tú. Tú me has explicado qué harías si llegas a sustituir a quien hoy está en el gobierno. Sí, una de las falencias más grandes de la oposición ha sido... El país entiende un mensaje en ese aspecto. Hay ese mensaje, un plan país, un plan Venezuela.
del lado de la oposición o como se le llame. La oposición tiene un gran reto en este momento, Eduardo, que es el tema de cómo reconecta con la gente, y eso implica no solamente la creación de un mensaje serio, estructurado, de una propuesta para el país, de decirle efectivamente al país, pero con una propuesta en la mano, que hay una alternativa a lo que tenemos hoy. Y hoy eso es un reto realmente importante porque la oposición en este momento, que ha perdido credibilidad, no solo la oposición, por cierto, también el gobierno y todas las instituciones. Tú has visto las encuestas y sabes perfectamente que más del 70% de la población no cree en las instituciones, no, entre esas instituciones también los partidos políticos, no creen en el gobierno, no creen en la oposición, no creen en nadie. Entonces, bueno, ahí hay un reto que tiene la oposición de reconectar con esa gente, de volverle a hablar. Yo creo, por ejemplo, y así lo he dicho también en todos los espacios, y aquí quiero decirlo, que me parece un buen paso el que tomó la oposición de escoger al doctor Omar Barbosa como su coordinador. En tanto es un político experimentado, en tanto es una persona que goza del respeto de básicamente todos los factores dentro de la unidad, pero vamos, no es la persona que llamada a ir a enamorar al país, a hacerle planteamientos al país que generen confianza. ¿Cómo se reconecta? Oye, si no se ha logrado después de 20 años. Bueno, la primera cosa es escuchar. En lugar de hablarle a la gente, es escuchar a la gente. Escuchar para poder interpretar las aspiraciones de la gente hoy por hoy. Además, en una situación compleja, inesperada para todos, en la cual pareciera que la gente tiene la percepción de que el país está mejorando a pesar de que el gobierno no ha cambiado. Y con esto estoy diciendo que el gobierno es bueno. No. Con esto estoy diciendo que la gestión ha sido buena. No, porque además sería absurdo pretender aplaudir a los que llevaron al país al despeñadero en el que se encuentra por el hecho de que estén hoy permitiendo algunas cosas que puedan hacer viable que el país mejore en algunos aspectos, al menos de la situación socioeconómica. Entonces, cuando decimos que el país pareciera estar encaminándose a un camino mejor, pues no necesariamente estamos diciendo, en definitiva no estamos diciendo que Maduro es bueno, sería absurdo. Pero eso representa un reto para la oposición hoy, porque si la gente tiene la percepción que además el gobierno alimenta con toda su cuestión, con todas sus estrategias propagandísticas de que el país está mejor, bueno, la oposición, ¿cómo le dice a la gente hoy que el país sigue estando mal, que hay una alternativa, que la oposición hoy interpreta efectivamente las aspiraciones y los intereses de la gente y es capaz de plantearle una ruta, en primer lugar, para rescatar al país desde el punto de vista institucional y en segundo lugar, para hacer que el país se encamine hacia un destino mejor? Entonces, ese reto implica dos cosas: la definición del programa y la definición de un mensaje unificado y también, por supuesto, de una estrategia de comunicación política seria que incorpore actores en los cuales la gente cree. Y eso supone necesariamente que los partidos además se entiendan con las fuerzas vivas del país, que hoy están recogidos en cuestiones como por ejemplo el Foro Cívico, que tú conoces bien. Bueno, hay que escuchar a las instituciones en las cuales el país está depositando y su confianza, las universidades, el gremio empresarial, la Iglesia Católica, que son las instituciones mejor valoradas en la opinión pública. Bueno, ojalá que haya porque tiene que haber necesariamente un ánimo de escucha a las instituciones mejor valoradas del país, pero también a la gente. Ahí donde la gente es menos escuchada, ahí hay que ir a escuchar. Ahí donde pareciera que inclusive que desde el punto electoral es menos importante porque hay menos votos, ahí hay que ir a escuchar para poder, pues, interpretar aquello, digerirlo y ofrecerle algo al país sobre la base de lo que la dirigencia política está escuchando, de lo que la gente está pensando en este momento. Si no, es imposible reconectar con la gente. Julio, yo te estoy escuchando y estoy recordando porque ayer me encontré y conversé con varios egresados de la UCB eufóricos porque votaron. Y mira lo que pasó con el chavismo en esas elecciones. Ganaron solamente en humanidades, creo. Y lo que pasó el 21 de noviembre y lo que pasó el 9 de enero, oye, deja un gran mensaje. Ahora, ¿qué importancia tiene la mesa de negociación? Fíjate que muchos dicen México, hay que revivir México. México está mal, México está bien. Ayer Luis Vicente León decía, señores, el gobierno no tiene presión, hay que negociar, hay que ponerse de acuerdo, como diciendo que el gobierno en este momento no estaba forzado a ir a una negociación per se. Y uno dice, ¿negociación para qué? Bueno, hay
dirigentes, hay organizaciones que están invalidadas, y si hay un cambio adverso al gobierno actual, ¿cómo habría que facilitar la gobernanza, como se dice, un proceso de transición? Para ti, ¿cuál es la importancia clave de la mesa de negociación? Vamos a dejarlo para el regreso y así comenzamos Yo creo que es mejor. un poquito antes porque la materia necesita de unos cuantos minutos. Amigos, sigan allí, por favor. Regresaremos con Julio Cellini Ramos, abogado, consultor político y asesor legislativo. 7:16 minutos. Julio Cellini Ramos, abogado, consultor político y asesor legislativo. ¿Qué hay que negociar? Porque además dicen que hay varias oposiciones que tienen que negociar primero entre estas para luego ir a negociar con el gobierno. Pero ¿cómo hay que ordenar esa mesa? ¿Cómo darle futuro de frutos, de resultados inmediatos? Sí, la primera cosa es que, sabes bien, tú lo decías antes de ir a la pausa comercial, que el gobierno, Eduardo, no está sentándose con la oposición o no se ha sentado con la oposición porque le interese hacerlo, porque tenga incentivos para hacerlo. El único que pudiera tener, que efectivamente tiene, es Estados Unidos, que está exigiéndole como una de las condiciones para poder empezar a revisar algunas de las sanciones que pesan sobre el Estado venezolano, que se siente con el gobierno. Esa es la exigencia que hace Estados Unidos. Entonces, en este caso no se trata de que ellos tengan la intención de negociar algo porque no están presionados efectivamente como lo que mencionabas previamente. Al contrario, ellos lo que más bien están, como siempre, utilizando estrategias dilatorias a los efectos pues, de sentarse cuando la oposición esté más desahuciada, de cuando tenga aún menos fuerza de la que pudiera tener ahorita. Eso está claro. Ahora, si efectivamente quieren que se revisen las sanciones que están que pesan sobre el Estado venezolano y que todos queremos que las levanten, pues necesariamente tienen que haber decisiones tendentes a eso. Y la decisión fundamental es sentarse con objetivos claros y con una estrategia seria, como ya estaba planteado bajo el mecanismo de los noruegos en México, que eso efectivamente se reanude lo antes posible. Y es necesario, Eduardo, que se reanude porque el país está esperando decisiones por parte de la mesa de diálogo, está esperando acuerdos, sobre todo en lo relativo al tema socioeconómico, para lo cual se requiere precisamente la revisión de las sanciones. Y en el tema político, que por supuesto el más interesado es la oposición, tiene que haber mayor insistencia. Ojo, la oposición ha insistido efectivamente y ha dicho que está lista para volver a la mesa de negociación, pero tiene que haber más contundencia, tiene que haber más fuerza en ese sentido, porque a la oposición le corresponde en este momento, coloquialmente hablando, caminar y mascar chicle a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Por una parte, reestructurarse, que los partidos sean capaces de efectivamente fortalecer sus estructuras a nivel regional, pero también sean capaces de frente a la opinión pública dar mensajes claros al país, que el país nuevamente sepa que los partidos de oposición retornaron a la ruta pues, que nos va a conducir a un proceso electoral, pero a la vez tiene que presionar por la negociación y porque a través de la mesa de negociación se tomen decisiones en lo relativo a las condiciones electorales y a otros temas que son necesarios para motivar a la gente a acudir a las urnas cuando esto sea, pues cuando esté el cronograma electoral, entre otras cosas. De hecho, una de las cuestiones que debería la oposición presionar en este momento y que Estados Unidos lo ha venido haciendo es a que se defina desde ya un calendario electoral, las fechas. Es decir, es perfectamente posible desde ya ir definiendo un calendario electoral. Una convocatoria, por supuesto, es prematuro, estamos en 2022 y corresponde a la elección en 2024, pero empezar a acordar esos temas que toman tiempo porque sabemos lo difícil que es llegar a acuerdos en el marco de una mesa de negociación donde se plantean posiciones antagónicas, pero ir trabajando en ese sentido. Entonces, por una parte, la oposición, lo primero que tiene que hacer, como tú bien decías, es ponerse de acuerdo internamente, que creo que están trabajando en ese sentido. Estoy informado de que hay un trabajo importantísimo que se está haciendo en la definición de una especie de hoja de ruta, una especie de reglamento para la escogencia del candidato presidencial, pero no solo el candidato presidencial, sino de todo el resto de los cargos de elección popular que deben disputarse en el año 2025. Entiendo que se está trabajando en ese sentido y enhorabuena, ojalá que pronto podamos tener manejo de la información que está planteada allí. Pero bueno, es parte del gran trabajo, de la tarea titánica que tiene la oposición.
Y quiero decirte que también el gobierno tiene retos de cara a los escenarios electorales futuros, empezando por la nominación presidencial, que no está 100% clara. Entonces, a ver, la política se está moviendo. ¿Tú todavía ves la posibilidad de que no sea Nicolás Maduro el candidato? Pues, es difícil, pero tendrías que preguntarse a los dirigentes del chavismo que a lo interno están presionando por un cambio. Porque al final, Eduardo, la política es dinámica. Y dentro del chavismo también hay aspiraciones de crecer. Y en la medida en que el status quo en el chavismo se mantenga en las mismas posiciones, la capacidad de relevo es muy difícil. Por supuesto que Maduro dirá que si se ha comido las verdes le tocan las maduras, porque se tiene que ir. Pero bueno, a ver, si él se reelige, hay un tema fundamental que parece tonto, pero para ellos es fundamental. Si Maduro logra reelegirse, yo creo que va a pasar, pero todavía no está 100% claro, pero si él logra reelegirse y completar su mandato, él estaría más tiempo en el poder que el propio Chávez. Eso parece una tontería, pero para el chavismo eso es un tema fundamental. Y también, naturalmente, pues es decir, el relevo dentro de los partidos políticos y dentro de las estructuras de poder también es importante. Nosotros no somos un país del Medio Oriente, ni somos un país digamos, donde Ahora, la tradición es vitalicia. Pero hablando del relevo, y tú eres una persona joven, no te estoy calificando como político, pero me estoy refiriendo a tu juventud, a tu madurez, a tu preparación. O sea, hay una dinámica de renovación, de apertura, de flujo dentro de las organizaciones políticas para los jóvenes. Mira, yo creo que sí. Uno conoce gente joven que tiene tiempo, que está dedicada, que ha estado allí. De manera espontánea se puede estar impulsando un relevo generacional que le permita al país incluso ver caras nuevas o ver caras jóvenes con mayor responsabilidades. Yo creo que sí, por supuesto hay una gran deuda en ese sentido, pero yo atribuyo la dificultad para la renovación en los partidos políticos al hecho de que los líderes naturales, al menos en la oposición, no han sido capaces de llegar a los espacios de poder que naturalmente aspiran, porque la situación política del país no se lo ha permitido, porque las dificultades institucionales en Venezuela han obstaculizado que los dirigentes políticos que tienen 30 años en política, digamos, no los más viejos, sino los que están en el medio, no hayan podido llegar al poder a los niveles más altos. Pues es decir, muchos dirigentes políticos venezolanos tienen 20 años intentando ser presidentes de la República, otros aspirarán a ser ministros, en fin. Entonces, claro que eso dificulta porque esa gente sigue ahí prevenida al bate, esperando el momento. Pero también tiene que haber madurez en los partidos políticos, entender que, bueno, que el desgaste es una realidad y que es necesario renovar. Pero renovar no implica necesariamente un tema único y exclusivamente de calendario. Yo creo que la renovación va más allá, es un tema también de ideas, de conceptos, de visión de país y también de que, aunque no sean los más jóvenes en algunos casos, tiene que haber figuras nuevas, frescas, que sean capaces de plantearle al país cosas distintas. Miren, estos días el hecho de que eso no suceda supone también que empiezan a hablarse cosas como la figura del outsider, por ejemplo. Y entonces la figura del outsider ya, Eduardo, se ha convertido, y valga el término coloquial, es una mamadera de gallo, porque la gente empieza a hacer planteamientos de nombres. Fíjate que yo en estos días conversaba con un amigo a quien respeto mucho, que tiene además gran capacidad de análisis, y me hablaba con argumentos de la necesidad de que el outsider sea Irene Sáez, que no hay mejor que Irene Sáez. Bueno, yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que después de 22 años estemos pensando, tenemos que reflexionar como país? Sí. Y los partidos políticos tienen que reflexionar por qué después de 22 años estamos en la misma posición que nos trajo aquí, pensando en la figura de un outsider, porque nadie en la clase política es capaz de generar confianza. Pero si además le sumas a eso, que empezamos a hablar de figuras como Irene Sáez, entonces mira, a mí me preocupa altamente eso, pero eso responde a la incapacidad de la clase política venezolana de reconectarse con la gente, esa es la verdad. Entonces hay un reto. Si tú me preguntas a mí qué quisiera yo, bueno, que los políticos sean capaces de escuchar, de interpretar, de plantearle al país una ruta, un camino, una alternativa a lo que tenemos hoy por hoy, y que sean los políticos los que lideren este camino. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, porque la política es para los políticos. Al menos eso es lo que corresponde. Entonces, bueno, pero no perdamos de vista la posibilidad de que esto no se logre y que tengamos que buscar una figura fuera de la política para liderar un proceso como el que el país está esperando. Pero en todo caso, bueno, son cosas por venir, ¿no? Sí. Bueno, Julio, interesante escucharte. Seguimos
Bueno, en la búsqueda de una dinámica política que en la diversidad de las posiciones ideológicas verdaderamente le planteen mensajes al país. Te agradezco mucho como siempre y espero que pronto vuelvas. Gracias, Eduardo. Siempre para mí un privilegio estar acá contigo y sobre todo presencialmente. Gracias, así es. Julio Cellini Ramos, abogado, consultor político y asesor legislativo. Volveremos.